Comienza diciendo: bienvenidos a otro capítulo de Táctica y Tiza. Hoy hablaremos sobre materiales y recursos en el área de educación física. Y a ver, la verdad es que si alguien examinara los documentos legales que rigen esta asignatura hoy en día, sin ver el título en la portada, pues pensaría que estamos hablando de, no sé, ingeniería aeroespacial o de una coreografía militar, ¿verdad? Totalmente. O de derecho administrativo puro y duro, vamos. Exacto. O sea, no pensarían que estamos hablando de salir a jugar al patio. Y por eso la misión de este análisis a fondo que vamos a hacer hoy es desentrañar cómo el simple acto de botar un balón está dictado por un ecosistema pedagógico y legal que está, vamos, milimetrado. Milimetrado es la palabra, sí. Así que vamos a diseccionar unos apuntes muy exhaustivos que tenemos hoy sobre la didáctica de la educación física para intentar entender por qué cada elemento, por pequeño que sea, que pisa un gimnasio, tiene un propósito científico detrás. Es que, fíjate, esa imagen nostálgica que tenemos todos del docente que llega, abre la puerta del cuarto de material, saca 3 balones de reglamento y deja que el grupo corra sin rumbo durante 50 minutos, pues hoy en día eso es, literalmente, una negligencia profesional. Madre mía, una negligencia. Suena fuerte, pero claro. Es que lo es. O sea, la educación física contemporánea es una ciencia pedagógica. Ya no queda espacio para la improvisación, para el a ver qué hacemos hoy. Todo está anclado a normativas muy estrictas. Por dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, la LOMLOE, que es la ley educativa estatal que marca el rumbo general, luego se aterriza en documentos hiperespecíficos. Claro, las leyes autonómicas y demás, ¿no? Eso es. Hablamos del Real Decreto 1520-22 para educación primaria a nivel nacional y luego, por ejemplo, el Decreto 61-2022 en la Comunidad de Madrid. Estos textos convierten la planificación docente en una columna vertebral inquebrantable. O sea, no se busca que el alumnado simplemente sude la camiseta. Ya, no es solo cansarlos para que luego estén tranquilos en clase de mates. Exacto, eso es un mito. Se persiguen unas metas de desarrollo neurológico y social muy, muy concretas. Y además, repasando las fuentes de hoy, me ha llamado la atención que esos decretos tienen como nombre y apellidos en forma de objetivos. Hay 2 letras que parecen regir todo este universo, ¿verdad? Sí, las letras mágicas del currículo. Las letras mágicas, tal cual. El famoso objetivo B, que, a ver, según leo aquí, está diseñado para fomentar hábitos de trabajo y potenciar la creatividad. Y luego está el objetivo K, que me parece súper interesante porque está centrado de lleno en el conocimiento corporal y la aceptación de uno mismo. O sea que el movimiento del cuerpo es únicamente el vehículo, digamos. El vehículo, exacto. El destino real es la construcción de la identidad de esa persona. Lo has resumido perfectamente. El movimiento es la herramienta, no es el fin último. Y para que esa herramienta funcione, el docente debe enfrentarse, digamos, a 4 preguntas ineludibles antes de introducir cualquier elemento en la pista deportiva. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Y para quién se utiliza? Ese para quién suena fundamental. Es el filtro más importante de todos, de hecho. Cada decisión metodológica que toma el profe, desde, no sé, elegir un disco volador en lugar de una pelota, hasta determinar el grosor o el tamaño de una colchoneta, todo eso tiene un impacto directo en la psique y en el desarrollo integral del individuo que está intentando aprender en ese momento. Pues ese enfoque en el individuo me parece el ancla perfecta antes de sumergirnos de lleno en las listas de materiales o en las leyes espaciales, que luego tienen tela. Porque en los documentos que estamos analizando hay una referencia brillante a una atleta de élite española, a María Pérez. ¿Ah, sí? La marchadora. Qué gran cita esa. Sí, una cita fantástica. Ella tiene una máxima que creo que resume toda esta filosofía a la perfección. Dice que lo más importante siempre ha sido la persona. Y creo que deberíamos mantener esa idea súper presente a lo largo de toda nuestra charla. Totalmente de acuerdo. Porque, a ver, aunque vayamos a hablar de mucha burocracia, de rigor científico y de estrategias didácticas que sobre el papel pueden sonar muy frías, este análisis tiene que equilibrar esa técnica con la sensibilidad puramente humana, ¿no? Es que si el objetivo final es la persona, como dice María, entonces los objetos y los recursos que usamos para llegar a esa persona no pueden ser elegidos al azar. Y aquí entramos en el núcleo de la cuestión, en la primera sección de nuestros apuntes, que es el qué y el para qué de las herramientas. O sea, que convierte a un trozo de plástico o, yo que sé, a un trozo de tela en un verdadero recurso didáctico. Claro, porque un aro en el suelo
es un trozo de plástico, sin más. Exacto. Pero Peiro, en sus estudios del año 2001, lanza una definición que es muy reveladora. Él sostiene que los materiales didácticos no son objetos inertes. Ajá. Son instrumentos de comunicación. El material habla, por así decirlo, y orienta todo el proceso de enseñanza. Me encanta esa idea del material que habla. Y luego tenemos a otro autor, A. Galera, en 1996, que le añade todavía más profundidad a esa idea, estableciendo unas funciones, ¿verdad? Sí, 3 funciones que él considera obligatorias. Eso, 3 funciones. Según Leo, Galera dice que si un objeto entra en la clase de educación física, tiene que cumplir sí o sí una función motivadora, una función didáctica que esté vinculada a los objetivos del currículo y una función facilitadora del aprendizaje. Eso es, y para que lo veamos visualmente, que es más fácil, un balón desinflado, por ejemplo, falla estrepitosamente en la función facilitadora. Ya, porque no bota, claro. Exacto. Frustra al estudiante. Un ejercicio que sea monótono y repetitivo falla en la función motivadora. Y ojo, un juego que sea súper divertido, donde se lo pasen genial, pero que no persiga ni el objetivo B de creatividad, ni el objetivo K de conocimiento corporal, falla en la función didáctica. Claro, sería jugar por jugar, que decíamos antes que ya no vale. Exactamente. Pues esto cambia por completo la perspectiva, la verdad. Se me ocurre una analogía. Es como si comparásemos la clase de educación física con una producción teatral, ¿no? El docente es el director de la obra, el currículo, el alumno y todo eso sería el guión. Pero los materiales son como el atrezo escénico. Me gusta la analogía. Solo que, claro, en este caso el atrezo no está ahí de adorno, tiene una función superactiva para enseñar al actor, digamos. Sin embargo, los apuntes que tenemos marcan una frontera técnica muy, muy estricta entre lo que es un recurso y lo que es un material. Yo ahí me he perdido un poco, la verdad. A ver, es normal, porque solemos usar las palabras como sinónimos, pero en pedagogía es una distinción fundamental. El recurso es el concepto paraguas, el concepto amplio. Es cualquier elemento, ya sea espacial, humano, metodológico o físico, que facilita la enseñanza. Vale, el recurso es el todo. Exacto. Y el material, por el contrario, es estrictamente el instrumento físico y tangible, lo que puedes tocar. Y lo fascinante de esta división es que saca a la luz la existencia de recursos metodológicos que son completamente invisibles. Invisibles, sí, invisibles, pero que tienen el mismo peso estructural en la clase que un banco sueco o que una espaldera de gimnasio. A ver, detengámonos en eso, porque me parece alucinante. ¿Cómo funciona exactamente un recurso invisible? Porque cuesta imaginar que algo que no se puede tocar tenga la misma categoría pedagógica que el propio equipamiento del gimnasio. Pues a ver, pensemos en el control del tiempo, por ejemplo. El tiempo. El tiempo es un recurso invisible brutal. Diseñar la curva de intensidad de una sesión de 50 minutos es pura arquitectura invisible. Tienes que lograr que el ritmo cardíaco del grupo suba progresivamente en el calentamiento, alcance un pico de esfuerzo en la parte principal y luego descienda hacia la calma antes de que vuelvan, yo que sé, al aula de matemáticas. Claro, para que no lleguen a la siguiente clase hiperventilando, no. Las reglas del juego. Ah, las normas. Sí. Usar el juego no como mero entretenimiento, sino alterando sus normas. Imagina que en un partido pones la regla obligatoria de que el balón tiene que pasar por absolutamente todos los miembros del equipo antes de poder puntuar. Ostras, eso lo cambia todo. Claro, es un recurso que fuerza la cohesión social y la inclusión sin que nadie en la clase se dé cuenta de que está siendo educado en valores en ese momento. Qué astuto. E imagino que la psicología entra de lleno aquí con los refuerzos, ¿no? Porque un refuerzo positivo como un reconocimiento verbal público justo en el momento exacto en que alguien supera una inseguridad física tiene que ser clave. Clavado. O un refuerzo negativo puntual para extinguir una conducta antideportiva. Son herramientas puras y duras. Herramientas de altísima precisión, diría yo. Como organizar al grupo por niveles de habilidad en un momento dado, o mezclar esos niveles de repente para fomentar la ayuda entre iguales. Eso es atender a la diversidad usando la pura metodología como recurso. Eso es. Y ahora que hemos establecido que ese código invisible metodológico es vital, hay que decir que esos recursos invisibles, al final, necesitan objetos físicos para manifestarse, claro. Los materiales de toda la vida. Sí, pero fíjate que explorando la evolución del material físico en las fuentes de hoy, los apuntes muestran un salto histórico desde el gimnasio tradicional hasta un terreno donde reina una imaginación que es casi salvaje. Aunque la clasificación inicial es la esperable,
Primero está el material específico. Que es aquel diseñado industrialmente para la práctica deportiva, entiendo. Eso es. Dentro de esta categoría no hay mucha sorpresa, la verdad. Está el pequeño material, que si aros, cuerdas, balones. Luego está el gran material, que configura la arquitectura básica de un gimnasio escolar. Las colchonetas, los plintos, los potros estos de toda la vida. Exacto. Y bueno, en las últimas décadas sí que ha irrumpido con mucha fuerza el material para deportes alternativos. Hablamos de introducir sticks de floorball o discos voladores. El famoso frisbee, ¿no? Sí, el frisbee, para intentar romper un poco con la hegemonía absoluta del fútbol o el baloncesto en los patios. Claro, hasta ahí, pues todo dentro de la lógica. Pero a ver, al avanzar en los textos, aparece de repente la categoría de material no específico. Y la lista, madre mía, la lista es asombrosa. Es donde la cosa se pone interesante. Totalmente. Menciona, por ejemplo, material de fabricación propia, como zancos hechos con latas o tetrapalas. Luego habla de material de desecho o reciclable, rollo cajas de cartón o neumáticos viejos. Sí, neumáticos, tal cual. Y lo que me resulta más llamativo de todo, material de la vida cotidiana. Estamos hablando de que el currículum actual contempla el uso de toallas, sacos o sábanas en plena clase de educación física. Y ojo, que no lo hacen como un parche porque haya falta de presupuesto en el colegio, que a veces la gente piensa eso. Se hace como una estrategia pedagógica súper deliberada. Pero a ver, analicemos el mecanismo de esto, porque me explota la cabeza. ¿Cómo es que una toalla vieja de baño logra enseñar educación física mejor que un balón de baloncesto de última generación que cueste 100 euros? Pues porque obliga a la flexibilidad cognitiva. Fíjate, un balón de baloncesto tiene una affordance, una invitación de uso que es muy clara. El balón pide a gritos ser botado o ser lanzado a una canasta. Las reglas vienen casi implícitas en su propia forma esférica. Ya, ves un balón y lo quieres botar, es instintivo. Exacto. Sin embargo, una toalla carece de reglas deportivas previas. No hay un deporte oficial de la toalla. Si el docente pone a una pareja de estudiantes a sujetar una toalla por los extremos y les pide transportar una pelota en el centro sin que caiga al suelo, ¡ostras, claro! ahí se está trabajando la propiocepción, el equilibrio de fuerzas, la tensión muscular continua y una comunicación no verbal brutal entre la pareja. Es, de hecho, una aplicación directa de ese objetivo que mencionábamos antes, el conocimiento y control del propio cuerpo en relación con otra persona. Madre mía, es verdad. O piensa en una sábana gigante, un paracaídas de esos de tela, manipulado por 20 personas al mismo tiempo para hacer volar un objeto en el centro. Eso enseña biomecánica y cooperación a un nivel que sinceramente ningún deporte tradicional puede igualar. Es que esto es el efecto MacGyver llevado a la pedagogía. O sea, un profe de educación física moderno es como MacGyver, capaz de dar una clase magistral con una toalla, un cartón y un neumático reciclado. Es alucinante. Literal. Convierte elementos mundanos en motores de aprendizaje. Y supongo que psicológicamente esto también lanza un mensaje superpoderoso a la clase, ¿no? Que la actividad física y el cuidado del cuerpo no requieren pagar la cuota de un club deportivo de lujo, ni comprarse unas zapatillas carísimas. O sea, se puede jugar, moverse y estar sano con lo que hay por casa. Totalmente. Desmitifica por completo el elitismo del movimiento. Ahora bien, la evolución de los materiales no se ha detenido solo en el reciclaje de cartones. El salto más disruptivo que exponen estos documentos es la integración de recursos audiovisuales e informáticos. ¡Buf! Y aquí es donde la educación física choca frontalmente con los prejuicios de todo el mundo. Choca muchísimo, ¿sí? Porque la idea instintiva que tenemos todos es que esta asignatura existe precisamente para que el alumnado deje de mirar pantallas por un rato. O sea, parece un contrasentido total introducir tecnología en el único espacio dedicado al cuerpo físico. Claro. Perdería un contrasentido si la tecnología fomentara el sedentarismo en ese momento. Pero es que aquí se usa como un amplificador del propio movimiento. Tomemos, por ejemplo, el concepto del DUA, el diseño universal para el aprendizaje. Ah, el famoso DUA, sí. La premisa del DUA es que cada cerebro procesa la información de forma distinta. Si un docente intenta enseñar, digamos, la técnica compleja del salto de altura, solo con explicaciones verbales, te aseguro que una parte de la clase no lo va a comprender. Lógico, es muy abstracto. Pero, sin embargo, si ese profesor utiliza una tableta para grabar el salto y le aplica un pequeño retraso en la reproducción usando una app, el estudiante salta, aterriza, camina hacia la pantalla y se ve a sí mismo ejecutando el movimiento 10 segundos después. ¡Qué pasada! O sea, el vídeo actúa como un espejo objetivo, no es el profe echándote la bronca.
eres tú viéndote. Exactamente. El feedback visual inmediato permite corregir la postura, la biomecánica o un error en la carrera de aproximación sin que el docente tenga que intervenir ni verbalizar nada. Es una corrección empírica y superautónoma. Y si miramos la estrategia de digitalización 2023-2026 de la Comunidad de Madrid, la apuesta por esto es total. Se busca integrar la competencia digital a través de la salud. Es que los apuntes incluso rescatan a Díaz Lucea, un autor que ya en 2008, ojo, hablaba de incorporar pizarras digitales interactivas, las PDIs, al gimnasio. Utilizar una pantalla gigante interactiva para plantear mapas tácticos de un partido o para analizar ritmos cardíacos en tiempo real. Y hoy en día, súmale a eso los entornos colaborativos como Drive o los blogs de clase que usan para investigar sobre nutrición. Y es que es garantizar que los aprendizajes sean verdaderamente significativos en el contexto del siglo XXI. El movimiento sigue siendo el rey, por supuesto, pero la tecnología es la lupa que nos ayuda a entenderlo mejor. Bueno. Bien, hemos establecido que el código invisible, la toalla reciclada y la grabación en cámara lenta son herramientas poderosísimas. Pero todos esos objetos y tecnologías necesitan un plano físico para existir. Un lugar. Un espacio, claro. Y aquí es donde la investigación nos lleva a la tercera sección, el concepto del espacio. Porque, a ver, si el material puede ser cualquier cosa, como hemos visto, ¿el aula tiene que ser obligatoriamente un gimnasio cerrado con 4 paredes? Pues a ver, la normativa establece unos mínimos innegociables para asegurar la viabilidad de la asignatura, eso es así. El Real Decreto 1320-2010 es taxativo respecto a las infraestructuras que deben tener los centros educativos. Exige que todo centro disponga de un gimnasio adecuado al volumen del alumnado. Hasta ahí normal. Pero es que añade un requisito que es monumental. Un patio de recreo parcialmente cubierto, susceptible de usarse como pista polideportiva cuya superficie nunca, bajo ningún concepto, puede ser inferior a 900 metros cuadrados. ¡Ostras! 900 metros cuadrados. 900. Madre mía, es casi la 10ª parte de una hectárea. A ver, en entornos rurales o en un pueblo, pues puede parecer asumible. Pero en el centro de una gran ciudad como Madrid o Barcelona, reservar ese metraje exclusivamente para el movimiento es una declaración de intenciones legal enorme, ¿eh? Muestra la importancia que le dan al desarrollo motor. Es la garantía mínima de que el movimiento masivo de varios grupos a la vez puede ocurrir con unos márgenes de seguridad que sean viables. Pero fíjate que la didáctica moderna no se conforma con esos 900 metros cuadrados. El entorno, la comunidad que rodea el colegio, se está convirtiendo hoy en día en el macro recurso definitivo. O sea, salir del recinto. Salir fuera, sí. Y aquí la geografía manda mucho. Un entorno rural ofrece un laboratorio natural insuperable. Claro, tienes bosques, tienes senderos o ríos que permiten organizar marchas, carreras de orientación o actividades de acampada. Todo eso trabaja la resiliencia y el respeto ecológico de una forma vivencial. Claro, pero a ver, el asfalto no ofrece ríos ni bosques. Los profes de ciudad lo tienen peor. Bueno, el entorno urbano compensa esa falta de naturaleza salvaje con infraestructura. Los parques públicos, por ejemplo, especialmente en horario lectivo de mañana, cuando tienen poca afluencia de gente, se transforman en extensiones naturales del patio del colegio. Las instalaciones municipales, como pabellones o piscinas cubiertas, se integran mediante acuerdos con los ayuntamientos. Ya, aprovechan lo que hay. Y veo en las fuentes que van más allá de los simples espacios físicos. Hablan de usar a la propia sociedad como un recurso educativo en sí mismo. Hablan de, no sé, traer agentes de la policía local para montar circuitos de educación vial en bicicleta en el propio patio. Eso se hace muchísimo, ¿sí? O coordinar con personal sanitario de los ambulatorios del barrio para desgranar los mitos sobre la suplementación deportiva frente a frente con el alumnado. O integrar referentes locales, imagínate, deportistas de la zona o asociaciones vecinales para que transmitan valores de superación o de prevención de adicciones. O sea, convierte la asignatura en un ente poroso, ¿sabes? Un ente que respira directamente de la ciudad que habita. A ver, suena idílico. Te lo prometo. Es transformar toda la ciudad en un tablero de juego pedagógico enorme. Pero aquí me va a tocar hacer de abogado del diablo, ¿eh? Y frenar un poco el entusiasmo. A ver, dispara. Porque al revisar los apuntes legales y toda esta maquinaria, la burocracia necesaria para sacar a 30 personas del recinto escolar me parece intimidante.
Requiere incluir la actividad en la programación general anual, la famosa PGA, a principio de curso. Sí, todo tiene que estar en la PGA. Exige la aprobación explícita del consejo escolar. Necesita autorizaciones firmadas por cada una de las familias y una coordinación milimétrica del equipo directivo. Con esta montaña de papel y tanta burocracia preventiva, pregunto, ¿no se asfixia la espontaneidad del profe? O sea, si un día hace un día perfecto de nieve, de repente el docente no puede simplemente llevar a la clase al parque de enfrente a experimentar el deslizamiento en la nieve. Ya, ¿no puede improvisar? Claro, todo tiene que estar sellado y firmado meses antes. ¿No convierte esto al educador en casi un mero administrador de riesgos y burócrata? Pues, a ver, has tocado la fibra sensible. La fricción entre la espontaneidad y la burocracia es la gran queja histórica de la profesión, y con toda la razón del mundo. Se pierde agilidad, eso es innegable. Es que da pereza solo de pensarlo. Sí, pero reducir toda esta burocracia a un mero obstáculo administrativo es un error de perspectiva importante. Esa red de firmas, de aprobaciones y de la PGA es el único escudo legal que protege tanto al profesorado como al alumnado. Ya, la responsabilidad. Claro. Sacar un grupo de 30 adolescentes al exterior implica asumir muchísimas variables incontrolables. El tráfico, los transeúntes, el mobiliario urbano que puede estar en mal estado. Si un estudiante sufre un percance grave, yo qué sé, se tropieza en un bordillo público y se hace una brecha, y esa actividad no estaba reflejada detalladamente en la programación general anual y aprobada por el Consejo Escolar, el docente se enfrenta a una responsabilidad civil e incluso penal que es devastadora. ¡Ostras! La burocracia no busca asfixiar por asfixiar, busca crear un pasillo jurídico seguro para que la innovación metodológica pueda ocurrir sin que nadie se juegue su carrera profesional o incluso su patrimonio en el proceso. Pues mira, visto así, la PGA es la armadura que permite la aventura. Sin armadura no puedes salir al bosque. Exactamente, muy bien visto. Y además, las administraciones son conscientes de este peso burocrático que tienen los profes, por lo que han ido creando programas marco que facilitan estos procesos. En Madrid, por ejemplo, está la guía práctica Cómo educar en el patrimonio, que es un documento que ya trae muchas de las justificaciones curriculares hechas para que el profe solo tenga que adaptarlas. ¡Ah, qué práctico! Te quitan trabajo de despacho. Claro. Luego tienes proyectos como STARS, que están enfocados en fomentar la movilidad sostenible y activa en los trayectos hacia el colegio, y proporcionan ya una estructura legal e institucional preaprobada. Y herramientas como la Mediateca de Educamadrid, que permiten alojar todo el material audiovisual que se genera en esas salidas en servidores públicos que cumplen con toda la normativa estricta de protección de datos, evitando, claro, los problemas legales de subir vídeos de menores a plataformas privadas. Madre mía, qué complejidad. Hemos atravesado un camino inmenso hoy. O sea, el docente ha descifrado la LOMLOE. Ha transformado toallas de baño en material didáctico para trabajar la propiocepción, ha usado tablets para ofrecer feedback biomecánico y ha navegado toda la burocracia del consejo escolar para organizar una marcha por el parque. Todo esto lo ha hecho el profe. Se ha ejecutado todo el código, como decías en tu analogía. Exacto, se ha ejecutado el programa. Pero, y aquí entramos en la sección final, ¿cómo se mide el impacto real de todo este despliegue? Porque llegamos al eslabón final y definitivo de todo proceso educativo, ¿no? Llegamos al momento de la verdad, la evaluación. Todo el andamiaje legal y material del que hemos hablado carece de absoluto sentido si la forma de medir el éxito luego no es coherente con la forma de enseñar. En la Comunidad de Madrid, el Decreto 60/2022 y su correspondiente Orden 13/2023 establecen sin ningún margen de duda que la evaluación en educación física tiene que ser global, continua y formativa. Formativa, subrayo eso. Sí, prohíben implícitamente ese modelo arcaico que todos recordamos, donde tu calificación final dependía de una única marca física el último día de clase. Rollo correr el test de Cooper. El famoso test de Cooper, que pesfabilla. Sí, la evaluación hoy debe ser un espejo de todo el proceso de aprendizaje, no un juicio final punitivo a ver quién corre más. Pues mira, ese concepto de espejo choca de frente con la realidad de muchas aulas si no hay cuidado, ¿eh? Hay una cita en las fuentes de un autor llamado Delgado Noguera que me parece, sinceramente, el momento más revelador de toda esta investigación. Él afirma textualmente: «Dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas». Bof. Esa frase es un misil directo a la línea de flotación de la pedagogía tradicional. Es buenísima. Sintetiza la necesidad absoluta de coherencia metodológica. Porque el cerebro de quien aprende, el cerebro del chaval, detecta la hipocresía del sistema inmediatamente.
Pues profundicemos un momento en esa hipocresía porque es clave. Imagínate la situación. Si un profesional de la educación física pasa 3 meses utilizando cartones reciclados y paracaídas de tela para trabajar el pensamiento lateral, la inclusión de alumnos con capacidades distintas y el trabajo en equipo continuo, ¿que es algo precioso? Ajá, maravilloso sobre el papel. Pero luego llega junio y la nota final depende única y exclusivamente de quién es capaz de correr 1 kilómetro en menos de 5 minutos con un cronómetro en la mano. Pues claro, toda la ilusión pedagógica salta por los aires. Se desmorona. El estudiante asimila rápidamente que la creatividad y el compañerismo eran un teatro para pasar el rato, y que lo único que el sistema valora realmente es el rendimiento atlético puro y duro. Y ese es el colapso absoluto del ecosistema, todo el trabajo a la basura. Y por eso precisamente la legislación exige que la evaluación sea formativa. Evaluar, pues usando rúbricas, con autoevaluaciones en vídeo, usando el DUA que comentábamos antes. Que se evalúen a sí mismos, claro. Eso es, valorando el esfuerzo, la progresión personal y la capacidad que tienen para resolver problemas motores en equipo. Si el material que usaste era diverso y creativo, la herramienta de evaluación tiene que ser obligatoriamente igual de diversa. Solo así el profe puede reajustar su propia práctica docente cuando detecta que algo en el proceso no está funcionando. Y así es como, fíjate, se cierra el círculo filosófico de este análisis tan profundo. Porque al principio del todo mencionábamos el objetivo K, el conocimiento corporal, y a la campeona María Pérez, recordando que lo más importante siempre ha sido la persona. Así es. Después de ver todo esto, queda clarísimo que todo este monstruoso armazón de leyes, de decretos, de espacios obligatorios de 900 metros cuadrados y de entornos digitales compartidos, pues no se ha diseñado para fabricar atletas olímpicos en serie. Toda esta ciencia que hemos desgranado existe única y exclusivamente para formar ciudadanos íntegros, conscientes de sus propios cuerpos y capaces de relacionarse con el mundo de forma saludable, ¿no? El factor humano, al final, es el verdadero motor del éxito pedagógico. La excelencia de un programa educativo de educación física no reside en tener el material más caro del mercado o las instalaciones más vanguardistas y relucientes. Ya hemos visto que con una toalla haces maravillas. Exacto. Reside en la coherencia profunda entre lo que te dicta la ley, las herramientas que tú seleccionas, los espacios de la ciudad que conquistas y sobre todo la empatía con la que se mira al individuo que está ahí, en el centro de la pista sudando y aprendiendo. Ese equilibrio perfecto entre la exigencia científica y la sensibilidad humana es la esencia indiscutible de la educación física del presente. Madre mía. Pues hemos cartografiado un territorio verdaderamente complejo hoy. Lo que parecía desde fuera un simple botar de balón o correr por el patio ha revelado ser una estructura enorme, donde la psicología, el reciclaje, la burocracia legal y la tecnología convergen para educar cuerpos y mentes al mismo tiempo. Y la verdad, me parece un esfuerzo titánico por parte de quienes lideran estas aulas cada día. Es un trabajo encomiable, desde luego. Y fíjate, revisando todo este panorama que hemos comentado de integración tecnológica, las pizarras interactivas y las grabaciones en Drive, me surge una reflexión que trasciende un poco los apuntes de hoy, pero que viene al caso. A ver, cuéntame. Si la educación física, que es digamos el último reducto de la presencialidad puramente física en la escuela, está adoptando tan intensamente el mundo digital para sobrevivir y para ser relevante hoy en día, cabe plantearse un escenario a futuro bastante curioso. ¿Cuál? Llegará el momento en el que la mayor proeza, o sea, el verdadero acto de rebeldía pedagógica para un educador físico, sea lograr que el alumnado se desconecte absolutamente de toda pantalla para volver a sentir el peso, la gravedad y la imperfección de su propio cuerpo, en un mundo que es cada vez más inmaterial y virtual. Queda esa pregunta ahí en el aire flotando para quienes nos acompañan al otro lado. Uf, me deja sin palabras. Un interrogante fenomenal, de verdad, para dejar resonando en la cabeza. El cuerpo físico frente a la avalancha virtual. Un temazo. Pero bueno, hasta aquí llega nuestro recorrido de hoy, desarmando la aparente simplicidad de un gimnasio para descubrir la inmensa ciencia y el corazón que laten detrás de cada clase. Ha sido un auténtico privilegio compartir este espacio de conocimiento contigo. El privilegio ha sido mío. Un placer enorme. Y la invitación queda abierta a seguir cuestionando las profundidades de lo que a simple vista parece cotidiano. Hasta la próxima exploración.